tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Alicia, Miguel. Un abrazo grande desde acá, desde la frontera. Andamos muy bien, gracias a Dios, un poquito frío nomás. Sí. Bueno, Pablo, un poco cuando charlábamos en la previa, con Pablo nos cruzamos en varios espacios, entre ellos el foro de la Triple Frontera últimamente y otros espacios también, pero cuando anticipábamos la charla, la idea era un poco conversar con vos sobre cómo estás viendo estos tiempos desde esta perspectiva también de la integración. ¿Cómo estás viendo a los gobiernos de Argentina, Paraguay, bueno, al gobierno de Lula, desde esa zona tan particular que es nuestra triple frontera? Y bueno, el tema de la integración es un tema que yo creo que tuvo un gran impulso, sobre todo para mí me parece uno de los momentos clave fue la cumbre de Mar del Plata en el 2005 cuando se rechazó el ALCA. Uh-huh. Y ahí tuvo de alguna manera un impulso. También fue ese mismo hecho de Mar del Plata fue una articulación en ese momento de Lula, de Chávez, de Néstor Kirchner y de Evo, que justo había sido elegido. Creo que ahí tuvo un buen impulso. En la historia latinoamericana la integración siempre ha estado impulsada así con claridad por los gobiernos populares, digamos, ¿no? Los otros gobiernos a veces realizaron algunos pasos. Por ejemplo, el Mercosur tuvo un origen así mezclado, digamos, ¿no? Con gobiernos así relativamente neoliberales, pero el impulso a la integración a nivel, podríamos llamar, interestatal, o sea, entre los estados, sobre todo intergubernamental, entre los gobiernos, fue casi siempre de los gobiernos populares. Yo creo que hay como por lo menos una doble dimensión que nosotros tratamos de trabajar bastante, que es que la invasión de los gobiernos esté acompañada o esté sobre todo enlazada con la integración desde los pueblos, digamos. Los gobiernos van cambiando y hemos tenido ese tipo de péndulo, como dicen algunos, Milei, del peronismo a Milei, qué sé yo. Entonces, creo que los pueblos, las organizaciones populares sobre todo, me parece que tienen un papel bien importante en la continuidad y en la solidez y en el contenido más profundo, digamos, de la integración latinoamericana, que es un trabajo que me parece que tenemos que ir haciendo. Los gobiernos tienen alternancia, digamos así, que a veces hacen cambiar los ritmos y las profundidades de la integración. Sin duda Brasil, que es el país más potente, digamos, por lo menos en América Sur y posiblemente en toda América Latina, que Brasil esté con un compromiso con la integración a partir de que está el gobierno con Lula, ayuda. Pero indudablemente, por supuesto, tanto en Paraguay como en Argentina en este momento, los gobiernos tienen otros compromisos, digamos, y si bien no pueden renunciar a todos los elementos de la integración, indudablemente la integración latinoamericana no es para nada ni la prioridad, ni tampoco donde se sienten cómodos. Félix, frente a este planteo que haces de una integración por abajo, para simplificar un poco lo que decías, también ahí aparecen ciertas dificultades y fragilidades hasta logísticas, o no es así. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sería posible claro que eso se pudiera hacer? Claro. Sí, claro que sí. Esa es un poco la dificultad, digamos, o sea, las organizaciones populares, por ejemplo, nosotros lo que comentaba recién Alicia del foro un poco de la Triple Frontera. La idea del foro es justamente eso, es una integración de pueblos, una especie de reverso del Plan Cóndor, digamos, una integración de las organizaciones populares para las luchas populares, digamos, ¿no? Unir, articular las luchas populares. Como las organizaciones populares no tienen grandes medios, grandes estructuras, qué sé yo, eso es un tema complejo.
Hay algunos elementos que ayudan, por ejemplo, creo que el fortalecimiento de Internet, tanto en la expansión como en el manejo en los sectores populares de Internet. Nosotros tenemos una experiencia muy fuerte con el manejo por ejemplo, de WhatsApp y eso con los caciques indígenas, por ejemplo, en los momentos de persecución y eso. Es un elemento que ayuda en la comunicación y en eso y en la posibilidad de reunirse más allá de que no tengamos a veces todos los medios. Pero por supuesto hay que ir haciendo lazos fuertes, proyectos conjuntos y una articulación, me parece, entre lo que son movimientos y algunas instituciones que pueden ser solidarias, que fundamentalmente yo la veo por dos lados: sindicatos y universidades. Me parece que son instituciones que tienen cierta estructura, cierta financiación, y que esa estructura y esa financiación es muy importante que se articule con la vida que tienen los movimientos populares para fortalecer un poquito esa logística que indudablemente es un trabajo cuesta arriba. Pablo, pensaba un poco también en lo que está pasando en la región, ¿no? Paraguay con un proceso también que lamentablemente, y lo decimos siempre, conocemos poco, porque miramos a veces solamente lo que pasa en nuestras provincias y a veces con una agenda muy desde los medios hegemónicos que se emiten desde el centro de nuestro país, pero lo que está pasando, y decimos, desde un proceso de criminalización y de militarización muy fuerte, una persecución muy fuerte a las luchas campesinas, las luchas de los pueblos indígenas, y algo parecido también nos está empezando a pasar cada vez más fuertemente con la presencia del gobierno de Milei y de Patricia Bullrich. No sé qué está pasando específicamente en Brasil, también en ese sentido, en esa zona. Es como un desafío poder pensar, articular con los movimientos sociales, con estos sectores en lucha, en estos contextos. Sí. A ver, especialmente, yo trabajo mucho con los movimientos campesinos indígenas y sobre todo en Paraguay. Y me parece a mí que bueno, hay una dinámica claramente violenta, digamos, que como vos decís, que está marcada por asesinatos, por amenazas, por judicializaciones de la lucha y por desalojos continuamente. Desalojos violentos, desalojos espectaculares, digamos. A veces Paraguay tiene esa característica especialmente, digamos, ¿no? Hay una comunidad, por ejemplo, que yo fui varias veces, de indígenas, que se llama Cerrito, que hace 15 días la sacaron por quinta vez. Uno dice cómo vuelven, digamos, ¿no? Yo admiro esa porque cada entrada, digamos, de la policía y de los hacendados brasiguayos, por ejemplo, que son la mayoría, algunos también argentinos, pero la mayoría son brasiguayos, significa romper todo, quemar todo, matar los animales, tirar los animales muertos adentro de las fuentes de agua, o sea, es tumbar los árboles frutales, tumbar los lugares de oración, el octubre, digamos, del guaraní. Así que es un empezar no de cero, sino de bajo cero, porque cuando vos hiciste y te destruyeron, digamos, es peor que empezar de cero. Entonces hay una lucha admirable de los movimientos, de las organizaciones, admirable, y que no tiene hasta una explicación solamente racional, digamos, ¿no? Esa lucha merece, por supuesto, apoyo. Es importante que esté articulada, y ese es el esfuerzo, digamos, que se está tratando de hacer siempre. Pero bueno, indudablemente es una lucha de muy desigual, muy desigual, y que produce cansancio, desgaste, sufrimiento que lastiman los movimientos populares. Por otro lado, es admirable cómo esa lucha sigue, reaparece, se revive, así que es una realidad
que tiene las dos cosas, ¿no? Tiene la dureza y la dificultad de desalentar quizás a ciertos sectores, pero por otro lado tiene una vitalidad que uno no lo alcanza a explicar totalmente, si no es por una voluntad de lucha, un amor, digamos, a un tipo de vida, a una alternativa distinta que se busca, a una búsqueda de, digamos así, de tierra sin males, que es más fuerte que los argumentos a veces que se pueden hacer. Entonces las dos cosas están, no hay que ignorar ninguna de las dos cosas porque no es para nada fácil, por muchas derrotas, digamos, populares, pero también hay una vitalidad en la lucha que es admirable. Eso me parece maravilloso, digamos, y eso lo veo mucho en Paraguay, pero también lo veo en Argentina y lo veo en Brasil también. Y bueno, por eso para mí me parece muy importante unir ayudar a que esa lucha estén unidas, estén comunicadas, estén apoyándose unas con otras. Eso me parece un tema central, me parece a mí, porque es prácticamente la gran fuerza y la gran riqueza que tenemos, estar unidos, apoyarnos mutuamente. Esa es la riqueza y la fuerza que tenemos, digamos. Y en ese contexto, el rol de la UNILA, ¿cómo lo describís y cómo lo planteás ahí? Y la UNILA, por un lado, es un sueño hermoso de Lula, con el tema de la integración acá en América Latina, y por otro lado es una universidad con todos los elementos de inercia universitaria, digamos, ¿no es cierto?, de tradición universitaria que viene de la línea oligárquica de la academia tradicional, digamos, ¿no es cierto? Entonces es un espacio de lucha también en ese sentido, y tiene espacios muy interesantes, y tiene otros espacios que todavía le faltan mucho. Qué sé yo, cosas que hemos logrado, por ejemplo, quizás somos la universidad en Brasil que más indígenas y más haitianos tiene, lo cual es un signo muy interesante, porque yo creo que tanto los pueblos indígenas como los pueblos afro son la base popular de América Latina, digamos, ¿no? Y sobre todo con todo lo que significa la lucha haitiana. Pero a la vez, como universidad, tenemos todo el desafío de recibir bien a esos estudiantes, aprovechar su sabiduría, aprovechar sus elementos, y en eso todavía nos falta mucho, digamos, ¿cierto? Nos falta mucho en el idioma, nos falta mucho en los contenidos, nos falta mucho en el tipo pedagógico, así que bueno, estamos en esa, pero bueno, siempre lo conversamos con los compañeros haitianos, indígenas, que bueno, que estén ellos es bueno. Sabemos que no todo lo que ellos viven en la universidad es bueno y no aprovechamos todo el caudal que ellos tienen. Así como lo digo en este sentido, también en otros aspectos, digamos, pues pasa un poco así. Es una especie tiene espacios muy interesantes. Uno siente a veces que esos espacios no están totalmente aprovechados, y luchamos mucho, por lo menos varios de nosotros, por una alianza política entre universidad y movimientos populares a nivel político, y un diálogo de saberes, y estructurar la universidad en diálogo de saberes entre las organizaciones populares y los espacios universitarios. Eso no es el contenido habitual, tradicional de la universidad oligárquica. Entonces eso lleva choques con la formación nuestra de los profesores, con la estructura universitaria, con la estructura burocrática, con la legislación de los Estados-nación, que nosotros que estamos en la frontera sufrimos a veces los límites que tenemos para poder hacer reuniones entre distintos países, encontrar fuentes de apoyo para los distintos países. Es una lucha fuerte esa, ¿no? Pero bueno, creo que es lo que tenemos que hacer, esa lucha, digamos, ¿no? Sabemos que no va a ser completa. Yo siempre les digo a los chicos que quizá la UNILA sea mucho más UNILA en
transición cuando ellos sean los profesores de la universidad, ¿no? Claro. Porque nosotros venimos con toda una carga de formación, podríamos decir así lo eurocéntrica, ¿no? Con la cual hemos tenido que luchar para poder plantear otras cosas. Hablando de luchas, ¿qué significó y qué enseñanzas ha dejado Bolsonaro, el bolsonarismo, además acá en el sur de Brasil, donde el bolsonarismo es tan fuerte, a la UNILA y al proyecto UNILA? Sí, Foz, por ejemplo, es un lugar muy bolsonarista, ganó por el 70% el general Luna, acá que está en la intendencia, que era el militar que puso en Itaipú Bolsonaro. Uh-huh. Entonces tenemos, una realidad como la UNILA en medio de Foz, que tiene toda una tradición militar, una tradición de doctrina. La conformación de la región de la Triple Frontera fue una conformación en base a la doctrina de seguridad nacional, Uh-huh. en base a lo que fue el papel de Itaipú, ligado al Plan Cóndor. Entonces, esa historia está viva, digamos, acá en Foz. Y bueno, y la UNILA de alguna manera representa otra cosa. Uh-huh. Más allá de que por ahí representamos más de lo que somos. Y bueno, estamos en esa situación, digamos, y indudablemente, quizá Bolsonaro, Milei, Trump, todo eso son la cara más bruta, digamos, uh-huh, de un capitalismo imperialista que tiene otras caras más delicadas, digamos, más diplomáticas, pero que en definitiva producen los mismos efectos, digamos, o sea, violencia frente a los sectores populares, desarticulación de las organizaciones populares, toda esa búsqueda se hace. Entonces, bueno, estamos en esa tensión, digamos, ¿no? En medio de todo eso, conviviendo con gente que está en las antípodas, digamos, de lo que uno piensa, de lo que uno está luchando, y bueno, ahí se dan situaciones, cruces. Hemos tenido experiencias de tener chicos bolsonaristas en la universidad, por ejemplo, una universidad que está planteada como lulista, digamos. Y bueno, y ahí hay que hacer diálogo, hay que sacar la humanidad, los elementos de acercamiento humano y todo eso para poder dialogar también, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que el arrastre popular que en parte tienen estos proyectos, tenemos que considerarlo muy en serio, y si bien tenemos una lucha contra los grandes poderes, no tenemos que tener una lucha contra los sectores populares que de una o de otra manera están enganchados con estas posturas, digamos, ¿no? Entonces ahí hay que ejercer un diálogo, hay que ejercer unas posibilidades de encontrarse, de valorar otros aspectos humanos, de encontrar cosas en común que nos permitan dialogar, porque hubo momentos sumamente tensos, digamos, ¿no? De que era muy difícil andar por la calle, inclusive. Sí. Con el tema por ejemplo, en la última elección, cuando ganó Lula, los tiempos previos había que tener mucho cuidado, discutías en la calle, digamos, porque la gente andaba armada, es complicado. Pablo, y por último, el otro factor que también está, que no podemos dejar de mirar, el genocidio en Gaza, esta situación en Medio Oriente también con el ataque de Israel a Irán, el involucramiento en su momento de Estados Unidos, más allá de cómo se esté contando ahora lo que está pasando ahí. ¿Cómo se vive eso ahí en una región tan particular donde hay mucha presencia también de comunidad árabe, inclusive hubo hace un par de semanas, creo que una semana, una actividad para exigirle al gobierno de Lula que rompa relaciones con Israel por el genocidio en Gaza? ¿Cómo se vive todo eso ahí? Mira, justamente estamos trabajando ese tema, porque aquí nosotros estamos trabajando en articulación a veces con una universidad de Irán, digamos, de QOM. Ajá. Estamos trabajando con eso, estamos trabajando con la Federación Palestina también. A ver, la situación es, y a ver, ¿cuál es lo que
lo que pasa acá. Los árabes y el mundo islámico, digamos, no siempre coinciden, pero en general acá coincide, pero no es el caso de Irán, por ejemplo, que son islámicos y no son árabes. La mayoría no son. ¿Qué pasa acá en la Triple Frontera? En la Triple Frontera el mundo árabe constituyó, digamos, un espacio de poder económico muy importante. Como espacio de poder económico muy importante, ellos viven cierta ambigüedad, digamos, ¿no? Que yo se los reclamo. Nosotros decimos, o sea, se los reclamamos desde las organizaciones populares, porque de alguna manera siempre somos solidarios con la lucha palestina, siempre somos solidarios, por ejemplo el caso de Irán también, que no es tan directo acá en la Triple Frontera, pero la Palestina sí, porque ha muerto gente que era de Fos, de los ataques que hizo Israel, digamos, varios murieron de Fos, y varios de los que vinieron, trajo el gobierno brasilero desde Gaza, han venido a Fos a vivir, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y después todo el tema ese famoso de la Triple Frontera, del envío del apoyo a Hezbollah y toda esa cosa que fue muy inflado, digamos, pero a ver, la realidad es que el mundo árabe acá está muy relacionado con un mundo muy fuerte de negocio y muchas veces son patrones, y son patrones de gente de la popular, digamos, de nuestra zona, sobre todo gente pobre, paraguaya, brasilera y todo eso. Entonces ellos viven a veces una especie de tensión que nosotros lo estamos planteando con mucha fuerza. Decimos, bueno, nosotros somos solidarios con los palestinos. Los palestinos tienen que ser solidarios con los populares, y estamos en ese diálogo. En ese diálogo hay grandes del mundo de los grupos árabes de acá que lamentablemente están muy ligados a los sectores más ricos, digamos, ¿no? Inclusive muchos son jueces que han condenado campesinos y qué sé yo. Entonces, hay una tensión ahí, pero también en la medida que ellos enarbolan el tema de la luz, por ejemplo, de la defensa de los palestinos, de la defensa frente al acoso que hay, a veces de sectores, por ejemplo, como el Mossad y todo eso, bueno, ahí tenemos que sentarnos a ver, bueno, ¿de qué lado estamos? Y es una discusión, y yo creo que ellos viven esa dicotomía, porque digamos así, por el lugar de clase, muchas veces están más cerca del bolsonarismo, del poder norteamericano, israelí, qué sé yo, por el lugar de clase, pero por otros elementos históricos y geopolíticos, muchas veces están más cerca de las organizaciones populares. Entonces es un tema que venimos conversando con alguna gente, con la gente de la Federación Palestina, estamos conversando eso bastante, con otros representantes también que tienen así más cercanía, lo venimos conversando, pero ellos viven esa ambigüedad, podríamos decir, no sé, y nosotros reclamamos un poco que por lo menos algunos sectores se definan con más claridad, y porque desde las organizaciones populares la definición es bastante clara, desde el mundo árabe en la Triple Frontera esa definición no termina de darse claramente, digamos, ¿no? Acá hay una comunidad fuerte chiita y otra sunita. La sunita es un poco más grande. Estamos conversando con los dos, digamos, y tratando de que ellos, porque ellos podrían aportar mucho, digamos, a los movimientos populares, si se concretaría más claramente la solidaridad. En este momento justamente estamos reclamando justamente eso y conversando mucho eso con ellos. Pablo, seguramente vamos a volver a conversar también, más que interesante poder asomarnos acá nomás a nuestra región. A veces, insisto, estamos estamos cerca, pero no tanto. Así que mil gracias por este tiempo. No, muchísimas gracias y quedamos a disposición, y muy lindo si podemos seguir esa comunicación entre UNIL, la UNAM, entre los distintos
movimientos populares, vos también Ujú. sabés, Alicia, Ujú. cómo estamos luchando en eso, así que me parece que toda esa comunicación, ese apoyo a ver, vital para los que no tenemos otros medios. Claro. No Total. tenemos plata, no tenemos poder militar. Nuestra fuerza es estar unidos, estar Ujú. articulados y estar comunicados. Esa es nuestra fuerza. Mil gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Miguel. Un Gracias. abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Pablo Frigeri.